¿Sí me logran escuchar? Sí. Ya, listo. Nuevamente queremos agradecer a todos por su presencia, especialmente al señor Cristian Jiménez, presidente del Comité Promotoras Barrio Puntiachil, por abrirnos estos espacios. Nosotros somos de la carrera de Derecho de Practicum 2 sobre las pasantías, sobre las prácticas preprofesionales vinculadas con la comunidad. Estaremos abordando el proyecto sobre las garantías de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria, bajo la tutoría de la magíster Maritza Elizabeth Ochoa Ochoa. En esta noche estaremos presentando mi persona, Freire Farinango Gabriela Orestila, el compañero Elizalde Cáceres Luis Eduardo, la compañera Glenda Caterine Gómez Ceballos y Cumbicus Torres Oscar Giovanni. Estaremos hablando sobre los temas, sobre la normativa de protección de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria. De una enfermedad catastrófica Damos de paso alta al complejidad y compañero recibirá Luis una atención Elizalde. prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. Bueno, La misma atención. buenas noches con todos. El objetivo es promover el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes en el Ecuador, mediante la ejecución de talleres de sensibilización y difusión dirigidos a la colectividad en general, para identificar las normas jurídicas y problemáticas sociales sobre los derechos de los jóvenes, sensibilizar a los miembros de la sociedad en general sobre los derechos fundamentales de los jóvenes con base a la problemática identificada mediante los talleres de capacitación. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, compañero, continúe. ¿Sigo? Continúe. Ya, a ver. La juventud es la etapa donde se pasa de ser niños a adultos. Los jóvenes son quienes tienen esa fuerza positiva que ayudará al progreso y desarrollo de nuestra nación, siempre y cuando se brinde y se dé la apertura a nuevas oportunidades y conocimientos que puedan progresar. La juventud es la fuente, el camino, la esperanza hacia el próspero desarrollo de la humanidad. En él se aspira a llegar al bien. Muchas gracias, compañero. Sigue el compañero Oscar. Buenas noches. A continuación vamos a ver un poco de conceptos. ¿Qué se entiende por jóvenes? Las Naciones Unidas define la juventud y dice, esta comprende desde los 15 a los 24 años, formando parte del 16% de la juventud mundial. Pero dentro de nuestro país, los jóvenes son quienes están entre los 18 y 29 años, según la Ley de Juventud Ecuatoriana. Ya. A continuación tenemos los cuerpos normativos que prevén los derechos de los jóvenes en el Ecuador. Es importante mencionar que existe jerarquía en cuanto a las leyes, partiendo por los tratados e instrumentos internacionales, seguidamente la Constitución del Ecuador, la Ley de la Juventud y políticas públicas. Como referencia, los marcos normativos son un conjunto de leyes, normas y reglamentos aplicables a las funciones o actividades que se planea llevar a cabo y que deben ser identificados para que las actividades se realicen de manera armónica, sin incurrir en riesgos de tipo legal. Ya, los derechos humanos de los jóvenes. Como antecedente tenemos la Declaración de Lisboa, constituyendo un marco para la cooperación internacional en la política de la juventud. De este evento se tomó como conclusión que los jóvenes de las diferentes regiones conforman un sector social de factores psicosociales, físicos y de identidad, que requieren una atención especial, que tienen limitaciones a los derechos de la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social y política, el derecho y la recreación, entre otros.
Continuemos, por favor. Ya. En el Tratado Internacional de los Derechos de los Jóvenes tenemos la Organización Internacional de Juventud, la OIJ, que es una organización que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los jóvenes en América, creando alianzas de cooperación entre los diferentes estados para poder fortalecer las alianzas gubernamentales de la juventud y la coordinación internacional e intersectorial a favor de los jóvenes. Además, también como objeto el formular y ejecutar políticas de desarrollo a favor de la juventud. Busca la ejecución y administración de programas y proyectos en el sector juvenil, de organismos o entidades nacionales e internacionales. Como una frase final de esta parte, no disfrutaremos la seguridad sin desarrollo, no disfrutaremos el desarrollo sin seguridad y no disfrutaremos ninguna de estas sin el respeto de los derechos humanos. Agradecemos la participación. Continuamos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la garantía de derechos. Nuestra Carta Magna, en el artículo 35, dice: las personas adultas y mayores de niños y niñas, adolescentes o mujeres embarazadas con personas con discapacidad y personas privadas de la libertad, en quien adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán una atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. A la misma, la atención prioritaria recibirá a las personas en situaciones de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, el maltrato infantil, desastre de riesgo, las víctimas de naturales o antropogénicos. El estado especial, la protección a las personas de condiciones de doble vulnerabilidad. En este artículo se prioriza ciertos grupos con las diferencias de edades de privación de la libertad y salud, que tienen una atención especializada en el ámbito privado y público. Estos derechos no son respetados en la totalidad, con cifras alarmantes por la vulnerabilidad de derechos. En tal motivo, el Estado busca garantizar la protección de los derechos de las jóvenes en el Ecuador, enmarcando el artículo 39. En el artículo 39 de la Constitución, el Estado garantiza que los derechos de los jóvenes y promueve su efectivo ejercicio a través de la política y programas institucionales. Los recursos que aseguran y mantengan el modo de permanecer su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a los jóvenes como actor estratégico del desarrollo del país y que le garantice la educación, la salud y la vivienda y la recreación y deporte, tiempos libres, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación. La garantía del acceso siempre es el empleo y la promoción de sus habilidades del emprendimiento. ¿De qué se trata? Los derechos de los jóvenes en la Constitución. El derecho de la protección en el artículo 81, la ley establecerá el procedimiento especial y expedito para juzgamiento y sanciones de los delitos de violencia intrafamiliar y sexual, crímenes de odio en los cuales se cometa contra los niños y niñas y adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que por su particularidad requieran una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de esta causa, de acuerdo a la ley. El artículo 329, los jóvenes y las jóvenes tendrán derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias que se impulsarán condiciones y oportunidades con el fin. En esto es el que, voy a decirle una frase, en el que no se cumple con sus deberes en el pueblo son corrompidos, en el que no se conoce con sus derechos es esclavo, y el que no conoce sus derechos ni practica sus deberes es un bárbaro. Agradecemos la participación de la compañera Glenda.
Ahora vamos a hablar sobre la Ley de la Juventud en nuestra Constitución. Esta ley busca reconocer la diversidad que existe entre las y los jóvenes ecuatorianos para promover el goce y efectivo ejercicio de los derechos y obligaciones. Esta ley ha sido creada especialmente para velar y garantizar los derechos de las jóvenes, de las y los jóvenes en el país, según el artículo 1 de la Ley de la Juventud. Es menester mencionar que en la Ley de la Juventud establece el ámbito de aplicación. La presente ley reconoce las particularidades de los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, que promuevan el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento de los derechos y obligaciones. Para los efectos de la presente ley, se considera joven a todas las personas que comprenden entre los 18 y 29 años de edad. Es necesario también indicar lo dispuesto en el artículo número 6 de la misma ley. La titularidad de los derechos. Los y las jóvenes son titulares en todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, en los instrumentos internacionales vigentes y en otras normas legales, por lo que se afirma su derecho al pleno goce y disfrute de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tanto a nivel individual como colectivo. Los límites de los derechos de las y los jóvenes deben estar expresamente establecidos en la ley y deben enmarcarse a lograr el bien común, garantizando la paz, la seguridad pública y los derechos de terceros. La Ley de la Juventud. En el artículo 6, como ya mencionamos, nos indica sobre la titularidad de estos derechos. Además, en el artículo número 11, habla también sobre los deberes de las y los jóvenes. Las y los jóvenes tienen que cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución y en las leyes, especialmente en las siguientes derivadas con la convivencia familiar y social. Una sociedad que aísla a sus jóvenes, corta sus amarras y está condenada a desangrarse. Continuamos con el compañero Luis. A continuación les hablaré sobre lo que es las políticas públicas. En el Ecuador, con la Secretaría Técnica de Juventudes, con otras instituciones crean acciones para asegurar y fortalecer los derechos y oportunidades de las y los jóvenes en nuestro país. Dentro de la ampliación de oportunidades de la educación superior, se ha buscado garantizar los derechos a la educación hasta el tercer nivel, pues busca potenciar la educación técnica según sus necesidades de los jóvenes. Siguiente diapositiva. Dentro de lo que son las políticas públicas, serían mediante diferentes incentivos, como sería mi primer empleo. Esto quiere decir que busca incentivar al sector privado a potenciar las oportunidades de formación a los jóvenes. Por ejemplo, el Ministerio de Industrias y Productividad, el MIPRO, ha presentado un proyecto que va orientado a capacitar a la población de jóvenes ecuatorianos que se encuentran desempleados mediante competencias laborales. Esto quiere decir para generar empleos con una calidad superior dentro de las industrias laborales. Muy amable. Vamos a continuar. Sí. Compañero Oscar, por favor, continuemos. De acuerdo. Por la falta de conocimiento de muchos de los jóvenes, provoca que estos sean vulnerados y no existe cumplimiento de estos. El respeto de los derechos humanos deben estar en constante observación dentro de nuestro territorio y por los diferentes tratados e instrumentos internacionales. A nivel interno, estos derechos deben ser garantizados y respaldados por la Constitución, y a nivel externo, estos órganos internacionales deben proponer
y velar por el cumplimiento de las leyes que aseguren la participación y desarrollo de las y los jóvenes ecuatorianos. Ya, concluimos entonces con los siguientes puntos. Los jóvenes forman parte activa en el desarrollo y crecimiento de nuestra nación. En tal virtud, diferentes organismos externos e internos que buscan garantizar el goce y efectivo cumplimiento de sus derechos. El Estado, con los diferentes programas, políticas y recursos, busca promover, atender y difundir la generación de políticas públicas que hagan efectiva la aplicación y goce de los derechos de los jóvenes. La política pública debe crear proyectos para trabajar de la mano con los jóvenes y brindar mayores oportunidades. Nuestra Constitución debe garantizar los derechos de los jóvenes y más de esta también la ley de la juventud que nos muestre tanto derechos y obligaciones que deben ser cumplidos. Tal vez alguna pregunta. Muchas gracias a todos. Vamos a iniciar con el espacio de preguntas, por favor. Tal vez alguien tenga una pregunta. Buenas noches. Estaba levantando la mano, quería hacer una pregunta. Sí, te estaba intentando activar el audio. Ya, gracias. Yo tengo una consulta en cuanto qué pasa o cómo podríamos acudir, digamos, en nuestro cantón, si tenemos la necesidad o vemos que no se están respetando de los derechos de los jóvenes, en caso de delincuencia, en un colegio en específico. ¿A qué sitio podríamos acudir? ¿Cómo podemos hacer o quién nos puede guiar en este tema? Porque siempre vemos el tema de defensa de los derechos de la juventud, el tema de violencia de género, pero no sabemos a dónde dirigirnos. En caso de querer ayudar a una persona, ¿dónde podemos dirigirnos? En caso de que estemos en un cantón alejado o en una parroquia, ¿a dónde podemos acudir o dónde podemos dirigirnos? Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. Por favor, el compañero. Ya. Si me permiten responder, ahí, compañera, te comento que en cada gobierno autónomo descentralizado, los denominados GAD, en cada cantón o ciudad, existen juntas de defensa de los derechos de los grupos de atención prioritaria, en los cuales se brindan los servicios de forma gratuita. Entre ellos, ayuda psicológica, defensa legal, pero también te brindan un acompañamiento en caso de necesitar atención médica, entre otros temas. Entonces ahí respondiendo a tu pregunta, existen estas instituciones del Estado donde te puedes acercar y te brindan esta atención de forma gratuita. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Maite, por favor. Sí, buenas noches con todos. Tengo una pregunta. Según la ley de la juventud, ¿cuáles son los deberes de los jóvenes? Muchas gracias por tu pregunta. Te voy a responder. La ley de la juventud en el artículo número 11 menciona sobre los deberes y las obligaciones de los jóvenes. Estos deben cumplir con lo que indica en la Constitución y las leyes, como amar a la patria, respetar los derechos. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta, por favor, vamos con Solange. Buenas noches con todos. Por favor, quisiera saber por qué es importante el empleo de los jóvenes. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor, el compañero. A ver, es importante el primer empleo en los jóvenes, ya que
ya que ellos necesitan ganar experiencia dentro del campo laboral y para poder desarrollar más sus actividades. Por eso es importante, para que vayan generando más experiencia dentro del campo ocupacional laboral. Por eso es muy importante el primer empleo. Agradecemos a todos ustedes esta noche por su participación, el haber ingresado a este conversatorio sobre las garantías de los derechos de los jóvenes dentro de nuestra Constitución. Les agradecemos enormemente al señor Cristian Jiménez también, y con esto nos despedimos. Agradecemos su participación, que tengan una excelente noche.